Con Coordinadora, el futuro llegó. Por eso trabajamos con innovación y tecnología. El futuro es ahora. ¿Te lo llevamos? Son las 7 de la mañana, 8 minutos. Muchas reacciones a todas nuestras noticias, a todas nuestras entrevistas. Estaremos más adelante con el IDIGER. ¿Cómo es posible que espectáculos de costo multimillonario se autoricen cuando ya la gente está haciendo la fila o se niegue la autorización sobre la pena de muerte para los corruptos? Voces calificadas, el exfiscal y exministro de Justicia Alfonso Gómez Méndez. El tema de fondo debe ser que la justicia funcione para que se apliquen las penas que ya existen. ¿Qué hacemos en Colombia desesperados con esta corrupción que nos asfixia? Cali lista para que se inicie en 1 hora la Cumbre Mundial de Biodiversidad. Cali, después de la COP, queda en el circuito universal de ciudades que albergan grandes discusiones para la protección del medio ambiente, todo dispuesto en la hermosa Sultana del Valle. Saludamos a esta hora a Michael Shifter, muy conocido en América Latina, fue presidente del prestigioso Diálogo Interamericano, hoy es un Senior Fellow. Michael Shifter ha sido profesor adjunto en la Escuela de Asuntos Exteriores de Georgetown, particularmente en las cátedras sobre América Latina, y es fuente permanente de consulta para todos los que queremos entender bien qué pasa por estos lados. Michael, gracias por estar con nosotros nuevamente. Un gusto tenerlo aquí en la FM. Un gusto es mío. Muy buenos días y gracias por la invitación. Michael, ¿cómo interpreta usted la decisión de Estados Unidos y el efecto que esto puede tener al cancelar la visa de Gustavo Petro? Bueno, yo creo que la relación entre la administración Trump y la administración Petro no ha sido muy feliz. Ha habido una serie de irritantes, de problemas, y hay muchos para mencionar, y creo que la decisión de certificar Colombia fue producto de eso. Pero yo creo que la decisión de revocar la visa no fue sorprendente, dado lo que dijo el presidente en Nueva York, llamando un poco la insubordinación de las Fuerzas Armadas a las órdenes e instrucciones del presidente Trump. Creo que eso cruzó una línea y eso generó una reacción que fue esperado, y yo no he escuchado ninguna crítica por este lado de la decisión de Estados Unidos. Hay muchas críticas a la administración Trump por muchas cosas, pero este tema de decisión no ha sido criticado. Entonces, y mi interpretación es que Petro es como es, ¿no? Y es muy de enfrentar, muy de provocar, mucho de conflicto, y me parece que él tiene en mente las elecciones que vienen en Colombia y que esto le puede funcionar, presentarse como víctima de una decisión de revocar la visa, y él busca aprovechar esa decisión de Estados Unidos, del gran potencia del imperio contra él. Ahora, señor Shifter, ese hecho, esa sanción de Estados Unidos de quitarle la visa al presidente Petro, que pues no lo afecta sino a él, podría ampliarse, es decir, las acciones del presidente Petro podrían provocar acciones del gobierno de los Estados Unidos que terminen impactando a Colombia, por ejemplo, en el tema de aranceles, que se revisen los aranceles con el país, que se limite el comercio con Estados Unidos. ¿Ve usted esa probabilidad? Yo veo con la decisión de desertificación con una excepción, porque no fue una desertificación total, vino acompañado con una excepción. Me parece que eso refleja que no hay interés por parte de la administración Trump, el secretario de Estado Rubio, para, digamos, castigar el país y castigar la economía colombiana.
yo creo que es mucho más, hay ánimo más para dirigir su descontento directamente a presidente Petro y gente de su equipo, de su entorno, pero no al país. Entonces, a mí me sorprendería si hubiera una acción de aumentar los aranceles como producto de esa decisión de revocar la visa del presidente Petro, porque sabemos Estados Unidos está muy consciente que en poco tiempo viene una campaña electoral y que va a haber otro presidente, otra administración en Colombia a partir de agosto, entonces del año que viene. Entonces yo creo que no hay ese tipo de ánimo de castigar con sanciones económicas a Colombia que afectaría todo el país, mientras que el descontento está mucho más dirigido al presidente Sí. y su administración. Pero señor Shifter, esto significa un poco que Estados Unidos no considera relevante al presidente Petro, porque la última gran crisis diplomática sucedió porque él devolvió a un avión americano que venía con deportados, y en ese momento sí el presidente Trump reaccionó, incluso anunciando la posibilidad de 25% de aranceles. Se suspendió la entrega de visas a ciudadanos colombianos de la embajada aquí en Bogotá durante 2 semanas, y uno lee que el presidente estuvo en la ONU, señaló a Trump de asesino, pidió que se abriera una investigación penal en su contra, luego en Nueva York llamó a los soldados a desobedecer sus órdenes, cosas gravísimas, pero que pues el presidente Trump no ha respondido. Eso es que no le dan relevancia, que lo dejan hablar por ahí en donde está el presidente colombiano, pero que no lo consideran relevante hoy. Bueno, yo creo que eso podría ser la estrategia más inteligente, ¿no? De no prestar mucha atención, porque prestando atención es exactamente lo que busca el presidente Petro. Creo que Estados Unidos, la administración Trump, no está muy interesado en dar un regalo político al presidente Petro, que él puede aprovechar para fortalecer la posición, quien sea su candidato en la próxima elección colombiana. Entonces, yo creo que dejarlo hablar, dejarlo criticar, revocando la visa, creo que fue algo que se puede entender, pero más allá de eso, de castigar el país, castigar la economía, los colombianos, creo que no creo que sería mejor, empeora la situación y sería dando mucho más beneficio y mucho más munición a presidente Petro, que Estados Unidos no quiere entregarle. Usted mencionó la crisis del 26 de enero, pero lo que fue llamativo es que se bajó las tensiones, se resolvió la crisis y que no hubo los aranceles de 25%, y también la cuestión del visa fue resuelto en bastante poco tiempo. Eso refleja que los colombianos económicos y políticos, los elites, tienen muy buenos contactos y son muy eficaces en llegar a la gente que toma decisiones en Washington para evitar justamente los peores escenarios. Hay que reconocer que Colombia tiene muchos activos en ese sentido para distinguir entre la administración y el presidente, por un lado, y el país y los colombianos, por otro lado. Sí, precisamente por esa misma vía, señor Shifter, el gobierno de Estados Unidos ha dicho que tiene muy claro que una cosa es el presidente Petro y otra cosa muy diferente son los colombianos. ¿Cómo lograr que esas acciones del gobierno de Petro no afecten al país en cuanto a las decisiones que se adopten por parte del gobierno de Trump? Bueno, yo creo que Colombia, hay que reconocer que Colombia ha sido muy efectivo y muy eficaz en su lobby, mandando muchos
muchos grupos aquí a Washington. Esto fue evidente antes de la desertificación. Los alcaldes, otros representantes del sector privado, de otros grupos colombianos, justamente para comunicar con un mensaje muy claro para no castigar el país, no imponer sanciones, que además sería totalmente contraproducente y negativo para los propios intereses de Estados Unidos. O sea, yo creo que tener un Colombia que es fuerte, que tiene ayuda en la lucha contra el narcotráfico, no es un regalo para Colombia, es para avanzar los propios intereses de Estados Unidos. Sería un autogol, a mi juicio, negar ese tipo de apoyo. Sería un autogol debilitar la economía de Colombia para Estados Unidos. No solamente tratar Colombia bien, es proteger los propios intereses de Estados Unidos. Y creo que los argumentos que se presentaron antes de la decisión de certificación fueron muy convincentes, funcionó, no hubo manera que no podía, obviamente, certificar Colombia, dado las tensiones entre administraciones y también el aumento dramático en el cultivo de coca. No fue posible. Pero logró todo lo demás, que no estaba acompañado con sanciones y corte de cooperación con Colombia en materias como la lucha contra el narcotráfico. Y yo creo que esto es un poco la fórmula que Colombia sabe aprovechar y seguir justamente para proteger en los próximos meses, que va a ser delicado de todas maneras, dado lo que Petro va a hacer y va a decir contra Trump y contra Estados Unidos, esto sabemos, pero prestando mucha atención y dando mucha importancia, podría tener el efecto contrario. Entonces creo que Estados Unidos, de no considerarlo tan relevante, en alguna manera está haciendo lo correcto, más prudente. Señor Shifter, el presidente Petro acusa a Estados Unidos de violar el derecho internacional al haber tomado esta medida e incluso de que también se violaron los principios de la ONU y que la ONU debería salir de Nueva York. ¿Qué opina de esto? Bueno, la ONU tiene problemas de fondo. No sé si la solución es salir de Nueva York. Yo no he escuchado ningún otro mandatario de cualquier otro país siguiendo o apoyando la recomendación del presidente Petro. Tengo la impresión que en sus planteamientos es bastante solo. No tiene otros aún países como Brasil y el presidente Lula, que también ha sido muy crítico de la administración Trump, y él tiene más razón, porque ya está en función del 50% de aranceles contra Brasil. Pero si uno contrasta el discurso del presidente Lula al presidente Petro, es dramático. O sea, Lula ha sido firme, pero también prudente y muy como estadista. Mientras que Petro fue más como un activista y no corresponde a un jefe de Estado actuar así. Así que uno puede mantener posiciones y ser firme con respecto a Estados Unidos. No estoy diciendo que tiene que subordinar a Estados Unidos cuando hay violaciones y Estados Unidos hace cosas que merecen críticas, no deben estar callados, pero es la forma que es importante. Creo que si uno escucha los discursos de Lula y después de Petro, hay una diferencia dramática. Sí, pero señor Shifter, sin embargo, es verdad que hay una clara diferencia entre el discurso de Petro y el discurso de Lula. Pero a Lula le ha clavado el 50%. ¿Cómo se explica esa contradicción? Bueno, yo sé. Bueno, yo creo que es una manera de manejarlo. Yo no estoy defendiendo la política del presidente Trump de aranceles. Yo creo que ha generado mucho caos y mucha confusión.
Pero yo creo que hay maneras de responder que sería mucho más prudente, que tendría mucho más efecto, pues, que podría tener efecto más positivo. Y como se escuchó, Trump también dijo que encontró con Lula, que van a tener reunión. Yo no sé si va a resolver las diferencias, y eso refleja una política muy personalista que tiene Trump en el caso de Brasil con respecto a defender su amigo y aliado, el expresidente Bolsonaro. Yo creo que el caso de Colombia es muy distinto y yo creo que, no se puede comparar la relación en las últimas décadas de Colombia y Estados Unidos que Brasil y Estados Unidos. Brasil es un país mucho más distante, no hay programas de cooperación, no hay el tema del narcotráfico, no tiene el sector privado que están tan estrechamente conectado con Estados Unidos. O sea, es un país con otros vínculos mucho más profundos y mucho más variados con Estados Unidos. Está cerca de Estados Unidos, exportan mucho más, ese porcentaje de exportación es mucho más. Brasil está más ligado a China que Estados Unidos. O sea, yo creo que hay diferencias que yo no creo que se van a hacer lo mismo Colombia que hizo con Brasil. Señor Shifter, me gustaría regresar otra vez a esa escena en la que el presidente colombiano con un megáfono se une a una manifestación pro-palestina. ¿Hubo algún elemento allí que hubiera sido suficiente para que la policía de Nueva York actuara y eventualmente incluso arrestara a los que estaban participando allí, incluyendo al presidente Petro? Bueno, yo creo que en Estados Unidos hay que proteger la libertad de expresión. Hay la primera enmienda de la Constitución, que es muy importante, y yo no veo problema con protestas callejeras en Estados Unidos que están, respaldando y apoyando el pueblo palestino y expresando diferencias con la política de la administración Trump, que ha apoyado Israel en este tema tan trágico de Gaza. Entonces, mi impresión es que no cruzó la línea, de lo que yo sepa, de esta protesta en cuanto para justificar una detención o un arresto de la gente que participó, incluyendo presidente Petro. Pero para un jefe de Estado, un mandatario, llamar la insubordinación de las Fuerzas Armadas al comando en jefe como presidente Trump ya fue, creo que, demasiado. Y sería ingenuo pensar que una cosa dicho de esta manera pasaría sin ninguna reacción por parte de la administración. Fue totalmente esperado que iba a reaccionar de esta manera. Pero yo creo que siguiendo la pelea con Petro y prestándole mucha atención y dándole mucha relevancia, hay que tener en cuenta que podría tener efectos de fortalecerlo en Colombia, que yo creo que no es exactamente lo que Estados Unidos le gustaría. Le gustaría tener un gobierno con quien se puede tratar y llevar bien a partir del agosto del año que viene. Muchas gracias a Michael Shifter por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias, Michael. Bueno, encantado, con gusto, a la orden. Muchas gracias. 727, una de las voces más importantes, más influyentes y más respetada en el análisis de los temas que ocurren con Estados Unidos. Como les decíamos al comienzo, aquí estoy originando desde Cali porque inicia hoy la Semana de la Biodiversidad, una cita global con invitados de más de 15 países, con las grandes agencias de cooperación internacional, con las embajadas